Buenos días, son las 11 en punto. A esta hora les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que desarrollamos para ustedes todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía. Hoy, nuestra conferencia de hoy es cómo aprovechar la ley de insolvencia para personas naturales y jurídicas. Nuestra conferencista es Diana García Novoa, es socia asociada de Asuntos Corporativos y Societarios de la firma CESCOL, Legal Abogados y Consultores. Es abogada especialista en Derecho Comercial con énfasis en Derecho Societario. Cuenta con una gran experiencia en asesoría legal externa de empresas del sector real. Es conciliadora, inscrita en la lista de auxiliares de justicia para adelantar procedimientos de insolvencia y liquidadora y mandataria de compañías nacionales y extranjeras. Entonces, antes de dar inicio a nuestra conferencia de hoy, como siempre queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible estos espacios con los expertos. Miplanilla.com, Banco de Occidente, Fundación Comeva, Arus, Envía, Protección y Aportes en Línea. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos en este momento a dar inicio y vamos a pasarle la presentación a Diana, que en este momento, vamos a decir Diana Carolina García, vamos a ponerla como panelista, la vamos a saludar primero. Listo, entonces todos están viendo perfectamente la presentación. Quisiera confirmar eso para dar inicio. Diana, de pronto yo vi el computador, es que no estaba conectado con cable. Si quiere lo verificamos, porque de pronto nos entusiasmamos y se nos termina la batería. Ha pasado, por si acaso. Bueno, adelante, lo estamos escuchando muy bien, Diana. Claro que sí. Bueno, como se titula de alguna manera la temática de esta charla, se refiere básicamente a la crisis financiera que, pues digamos que es un panorama que las empresas colombianas constantemente se ven expuestas, ¿no? Dada pues la situación económica no solamente del país, sino digamos la situación económica del mundo, ¿no? Hemos visto que por diferentes circunstancias, digamos, la economía mundial se ve afectada y pues digamos que nos lleva de alguna manera, digamos, a tener que afrontar la crisis financiera, pues digamos, ya sea a través de nuestra compañía o directamente nosotros como personas naturales que ejercemos el comercio, ¿no? Para esto, en las diferentes, digamos, ordenamientos jurídicos, pues se ha previsto herramientas para de alguna manera ofrecer a aquellas personas o empresas que, digamos, se encuentren en crisis financieras y otorgarles, digamos, una salida para afrontarla, ¿no? Entonces vamos a, de alguna manera, pues a relacionar los puntos que vamos a tocar acá. Primero, pues vamos a hablar de cuál es la finalidad del régimen de insolvencia que actualmente tenemos en nuestro ordenamiento colombiano, quiénes son los sujetos, quiénes podríamos acogernos a ese trámite de insolvencia, cuáles serían los presupuestos de admisibilidad, qué quiere decir, cuándo yo puedo llegar a pensar o a de pronto analizar que puedo estar inmerso en una crisis financiera, o sea, cuáles son los elementos de tipo administrativo, económico que me permiten de alguna manera decir estoy ante una crisis económica y puedo verme, tener como opción acoger, digamos, la figura de reorganización, los requisitos de admisión, las etapas que tiene este proceso de insolvencia, los efectos, digamos, que tiene para la compañía, ¿no? Cómo de alguna manera esta figura o herramienta jurídica me permite salir adelante teniendo demandas en contra, estando en mora con mis acreedores. Bueno, básicamente eso. La calificación y graduación de créditos, que en ese momento vamos a explicar en qué consiste, qué significa calificar una creencia, porque hay unas deudas o unas acreencias suelen ser más importantes que otras, ¿no? Y tienen un tratamiento preferente o especial respecto de otras. Y pues por último veremos en qué consiste el acuerdo de reorganización.
Bueno, lo primero que hay que pues saber es que tenemos en la actualidad en Colombia un régimen de insolvencia empresarial que se regula por la ley 1116 del 2006 y básicamente tiene dos procedimientos. Uno que se llama proceso de reorganización y el otro que se llama liquidación judicial. Ambos tienen finalidades diferentes. El proceso de reorganización empresarial básicamente es esa herramienta de la que vamos a hablar hoy que nos permite o que nos brinda la posibilidad de que podamos acogernos a ella. ¿Para qué? Para proteger la empresa, recuperarla, conservarla, ¿sí? Porque sabemos que si nosotros en calidad de socios, accionistas, inversionistas, digamos que dejamos morir esa empresa es fuente generadora de empleo y evidentemente su crisis o su liquidación pues va a ocasionar pues no solamente consecuencias al interior de las personas que pues trabajan en ella, de toda esa cadena de valor que participa, sino pues adicionalmente representa también unas consecuencias a nivel, digamos, de la economía nacional. Y el otro escenario, que es el proceso de liquidación judicial, que básicamente lo que busca es ofrecer una herramienta jurídica a las compañías para liquidarse de forma organizada. Hay que tener en cuenta en este punto que nosotros podemos liquidar una sociedad cuando definitivamente resolvemos, digamos, no seguir adelante con una sociedad. Nosotros tenemos dos herramientas: la liquidación voluntaria, que es un procedimiento que está regulado en el Código de Comercio, y la liquidación judicial, que es un procedimiento especial que ya, digamos, prevé la intervención de un auxiliar de la justicia, de un juez del concurso, que en este caso sería la Superintendencia de Sociedades, para que adelante ese proceso, ¿no? Cada una de esas dos panoramas es diferente dependiendo de pues, las circunstancias propias en que se liquida la sociedad. Por ahora y para, digamos, este espacio, vamos a centrarnos en los procesos de reorganización, que como ya les venía diciendo, es la herramienta con la cual nosotros disponemos para, de alguna manera, superar la crisis, reorganizar nuestras acreencias, nuestros pasivos y, de alguna manera, buscar salvar a la sociedad, ¿no? Salvarla, mantenerla viva, conservarla, ¿no? Entonces, seguimos adelante. ¿Cuáles son los presupuestos que la ley prevé para que una persona natural, comerciante o una empresa que desarrolla actividades comerciales pueda pensar o pueda, digamos, ponerse en un escenario de insolvencia? Hay dos eventos: cuando hay una cesación de pagos y cuando hay una incapacidad de pago inminente. ¿Qué significa la cesación de pagos? Pues bien, la ley establece que cuando una empresa está en cesación de pagos, tiene incumplimientos, debe tener incumplimientos por más de 90 días. Entonces hay que poner mucha atención, porque si yo ya estoy por encima de esos 90 días, yo ya estoy, digamos, postulándome para un escenario de insolvencia. El otro presupuesto es que respecto a ese incumplimiento, yo no debo tener solamente un incumplimiento, yo siquiera debo tener al menos dos obligaciones con dos o más acreedores vencidas, ¿no? Entonces necesitamos pluralidad, ¿no? No podemos decir, ay, no, es que la empresa acaba de ser sancionada por la UGPP con una multa, bueno, no sé, un ejemplo de 300 millones de pesos, esto nos va a declarar, pero usted está también, digamos, en mora frente a otras obligaciones. Usted no puede, digamos, acogerse a un trámite de reorganización si solamente tiene una obligación en mora. Tendría que tener dos o más obligaciones en mora con dos o más acreedores. Y un incumplimiento, como ya lo dije, por más de 90 días. También hay otro escenario que es muy frecuente y es tener demandas de ejecución. ¿Qué quiere decir demandas de ejecución? Cuando me están cobrando una factura, hay un cumplimiento de un contrato y yo ya estoy enfrentándome a un escenario judicial en donde ya hay un mandamiento de pago en mi contra o ya hay una demanda admitida que busca, digamos, perseguir el cobro de unas sumas de dinero y que por supuesto lleva consigo el decreto de medidas cautelares que evidentemente pues afectan nuestro flujo de caja, porque si nos embargan las cuentas o si nos embargan algún bien
que es necesario para desarrollar nuestra actividad económica, pues ese ya también es un elemento o un supuesto de insolvencia. En todo caso, hablamos de que ese pasivo, ese valor acumulado en las obligaciones que tenemos, debe representar un porcentaje pues relevante dentro de nuestro pasivo total, ¿no? Y estamos hablando que siquiera el 10%, ¿no? Si yo tengo un pasivo, las empresas tenemos tanto activos como pasivos, si yo tengo un pasivo que ya cumple con estos presupuestos, un vencimiento, obligaciones con vencimientos por más de 90 días, con dos o más acreedores, y ese pasivo en total me representa más del 10% total de mi pasivo, ya puedo, digamos, pensar en utilizar esta herramienta jurídica para buscar afrontar esa crisis económica. El otro escenario que no se da muy bien porque pues se trata, digamos, de probar cuando yo puedo estar en capacidad de pago inminente. Entonces la ley lo define como que el deudor deberá acreditar la existencia de circunstancias en el respectivo mercado al interior de la organización que afecten o puedan afectar razonablemente el cumplimiento normal de mis obligaciones. Puedo poner varios ejemplos. Uno de ellos puede ser, yo soy una empresa que se dedica a importar mercancía y todas mis importaciones se hacen en dólares. Pues evidentemente si hay una crisis, una recesión económica que represente un alza en esa divisa, pues mis operaciones se afectan, ¿sí? Porque eso puede ser un escenario o que pueda, digamos, haber conflictos societarios que afecten la administración de la compañía. Entonces, esos son escenarios puntuales en los cuales, digamos, se deberá acreditar ante la Superintendencia de Sociedades, que es el juez del concurso, que yo voy a entrar a un escenario en donde no voy a pagar mis obligaciones y voy a comenzar a incumplir de manera masiva y reiterada a mis acreedores. Entonces, esos son los dos supuestos. ¿Quiénes son los sujetos del trámite? Como ya les venía diciendo, pues principalmente son las personas naturales comerciantes, es como el proceso de insolvencia de las personas comerciantes y pues obviamente de las personas jurídicas que ejerzan el comercio. Acá dice personas jurídicas no excluidas de carácter privado o mixto. Ya les voy a decir quiénes podrían ser pues estas empresas que no podrían acceder, digamos, al proceso de insolvencia porque tienen un régimen especial para, digamos, adelantar sus procesos de reorganización o liquidación. Las sucursales de sociedades extranjeras también se pueden acoger al mecanismo de reorganización junto con los patrimonios autónomos, ¿no? Los sujetos excluidos, ¿quiénes son? Pues las entidades bancarias, las entidades prestadoras de los servicios de salud, las bolsas de valores, entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, estamos hablando de fundaciones, cooperativas, corporaciones, mutuales, todas estas empresas o entidades que tienen una vigilancia especial por parte de otra superintendencia y por consiguiente tienen un régimen especial. Adicionalmente, y que en algún momento pues tendremos la oportunidad de también dedicarle un espacio a las personas naturales no comerciantes, pues ellas tienen un régimen especial que les permite también acogerse a un proceso de reorganización o negociación, más técnicamente llamado un proceso de negociación de sus deudas con sus acreedores. Eso pues será en un momento pues posterior. ¿Quién es el juez del concurso? Ya habíamos hablado, nuestro juez del concurso es la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, para las personas naturales comerciantes, pues hay una posibilidad de que se acojan, o sea, que tomen como juez del concurso a los jueces civiles del circuito. A ellas se les da esa doble opción. En los demás casos siempre será la Superintendencia la Superintendencia de Sociedades. Ahora, ¿quiénes pueden solicitar la reorganización? ¿Sí? Por supuesto, el deudor, la empresa o la persona natural comerciante que se encuentra en una situación de crisis financiera y que de alguna manera pues este instrumento le pueda, digamos, ofrecer garantías o mecanismos para salvaguardar o proteger la empresa, ¿no? Conservarla y pues evitar a toda costa el proceso de liquidación. Y adicionalmente, digamos que la norma pues establece que los acreedores podrán también solicitar a la Superintendencia de Sociedades
pues que de oficio adelante las investigaciones pertinentes para determinar si es una sociedad, si es una empresa que deba, pues digamos, acogerse al trámite de reorganización con miras a protegerla, ¿no? Y evitar a toda costa, pues, su liquidación. ¿Cuáles son los requisitos de la solicitud? Pues este trámite, pues es un trámite reglado básicamente que tiene consigo la obligación de que aquellas empresas o personas naturales comerciantes que se quieran acoger a este trámite, pues sean empresas organizadas, viables. Esto es muy importante. Porque cuando uno se va a coger un trámite de reorganización, dentro de los supuestos y dentro de los requisitos de admisibilidad es que usted acredite la viabilidad de esa empresa, ¿no? No podemos iniciar un trámite de reorganización con una empresa que difícilmente puede seguir desarrollando su objeto social, ¿sí? Entonces, para ello, digamos, se piden una serie de requisitos, ¿no? Adicionalmente, llevar una contabilidad fiel a la realidad y sometida y actualizada eh, a las normas contables que pues están vigentes para este momento. Entonces los requisitos básicamente son presentar los 5 estados financieros básicos de los últimos 3 ejercicios, estamos hablando de acuerdo a las normas NIF del estado de la situación financiera, del estado de resultado integral, del estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y pues sus correspondientes revelaciones o notas. Adicionalmente tendrá que presentar los 5 estados financieros básicos al último día del mes anterior a la presentación de la solicitud. Este trámite es muy rápido porque si tú te quieres acoger, digamos, si tú dices, bueno, yo me voy a preparar para presentar la solicitud en el 30 de marzo, ¿sí? O el último día del mes de marzo, yo debo tener estados financieros definitivos a corte del último día del mes anterior. O sea, estamos hablando del 28-29 de febrero, ¿no? Para acompañarlo dentro del trámite de solicitud. Adicionalmente debo tener un inventario, que quiere decir una relación de activos y pasivos, ¿sí? Al último día del mes anterior, lo mismo, que son básicamente de la misma fecha de los 5 estados financieros básicos que acabo de mencionar. Un listado de bienes en garantía. ¿Qué significa un listado de bienes en garantía? Pues que si la sociedad tiene, por ejemplo, es una sociedad transportadora y tiene tractomulas que, digamos que para la solicitud de un crédito o préstamo se pusieron en garantía, ¿no? Se constituyó una garantía prendaria, pues entonces habrá que discriminar esos bienes e informar si esos bienes realmente son necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la empresa. Un flujo de caja que para atender las obligaciones. Y acá este punto es muy importante porque en el flujo de caja y en el plan de negocios que se debe presentar para postularse a un proceso de reorganización, yo debo acreditar que la empresa es financieramente viable, ¿sí? Para lo cual deberé, pues, el deudor deberá incorporar dentro de ese plan de negocios y ese flujo de caja las estrategias que le van a permitir afrontar y pagar esas obligaciones que pretende reorganizar. El proyecto de calificación y graduación de acreencias, que básicamente consiste en la relación de obligaciones. Cada una de las obligaciones que yo tengo en mora, que cumplen esos supuestos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, tengo obligación con la DIAN, tengo obligación con la UGPP, tengo obligación pendiente con trabajadores, tengo unas obligaciones en moras con los bancos. Entonces, toda esa discriminación de esas obligaciones que yo voy a meter en una bolsita y que pretendo negociar con los acreedores, ¿sí? A través de un acuerdo de reorganización, que básicamente es un acuerdo de pago que voy a hacer con ellos, deben estar calificadas y graduadas. ¿Qué significa calificar? En nuestro ordenamiento jurídico colombiano, nosotros tenemos una figura que se llama prelación legal de créditos, que básicamente lo que pues señala es que hay unas acreencias que son más importantes que las otras. ¿Qué obligaciones son de primer grado? Las obligaciones laborales, las obligaciones parafiscales y las obligaciones fiscales. Por lo tanto, en nuestra lista, las obligaciones que tenemos vencidas con trabajadores, con la DIAN, con el sistema de seguridad social, van de primeras. Las segundas dentro de la lista que tenemos las segundas obligaciones o las obligaciones con segundo grado de prelación legal son las obligaciones prendarias.
Las que le siguen, o sea que las obligaciones con tercer grado de prelación son las obligaciones hipotecarias. Las obligaciones con cuarto grado de prelación son las obligaciones que hay con proveedores estratégicos, ¿no? Con esos que nos surten a nosotros materias primas o con los cuales nosotros desarrollamos la actividad económica, que son estratégicos prácticamente, que sin ellos no podemos desarrollar pues el objeto social de la empresa. Y pues las últimas, que son los que van de última, son todos aquellos que no, pues que no se incorporan en esta relación de prelación de acreencias. Y por último, el proyecto de determinación de derechos de voto, que más adelante lo explicaremos, pero básicamente es determinar a cuántos votos le corresponde a cada uno de mis acreedores, atendiendo los montos que le adeudo a cada uno de ellos, ¿no? Desde ya les digo que por cada peso que yo deba es un voto que tiene cada acreedor, ¿no? Entonces, si hay un acreedor al que yo le debo 40 millones de pesos, él tiene 40 millones de votos dentro de este procedimiento. Ya les explicaré por qué es tan importante determinar los votos que tiene cada uno de los acreedores. Etapas del proceso de insolvencia. Esas están reguladas en la ley 1116 y la verdad no quiero ser ladrilluda en este punto, entonces vamos a hacer una línea de tiempo que les estoy mostrando en este momento para que ustedes de manera general pues básicamente se enteren de cada una de las etapas que se surten en este trámite de reorganización. Como todo procedimiento, comienza con la presentación de la solicitud para ser admitido al proceso de reorganización. Esa presentación de la solicitud pues incluye todos los documentos que acabamos de mencionar, estados financieros, un documento explicativo de las causas que dieron origen sí, o sea, que me llevaron a estar en el escenario de insolvencia, el flujo de caja, el plan de negocios y todos estos documentos que nosotros ya tenemos relacionados. Una vez nosotros presentamos la solicitud al juez del concurso, según la ley tiene 3 días para resolver sobre si admite o no esta solicitud, es decir, estudiar de fondo que nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley para poder acceder al trámite de reorganización. Esto en la práctica no se da, realmente la Superintendencia de Sociedades cada día recibe más procesos, sí, más solicitudes de reorganización y pues sus tiempos pues se han visto dilatados, ¿no? Sus tiempos de respuesta, estamos hablando más o menos de 6 meses, ¿no? Es lo que tenemos, digamos, de experiencia en la firma, que se está tardando en pronunciarse. Entonces, luego de la presentación, entra al despacho del juez del concurso, el juez del concurso la estudia y la admite si decide, si cumple los requisitos. En caso de que no la admita, pues devuelve el trámite, le explica al deudor las razones por las cuales la inadmitió y pues el deudor tendrá 10 días para subsanar esas inconsistencias o pues los requisitos que hagan falta para la presentación de la solicitud. Una vez admitido, ¿sí? El juez del concurso emite un auto en donde informa que a partir de la fecha, pues la sociedad está en proceso de reorganización empresarial, por lo cual digamos que ese auto de admisión tendrá que registrarse en la Cámara de Comercio para otorgar la publicidad requerida a todos los acreedores, ¿no? Asimismo, pues dentro de los trámites internos que debe desarrollar la sociedad es notificar a cada uno de los acreedores que va a entrar en un proceso de reorganización. Con la admisión, el siguiente paso es elegir a un promotor. Entonces, existen unas listas en la Superintendencia de Sociedades que tienen a personas que son auxiliares de la justicia, que tienen el conocimiento requerido para postularse y para ser, digamos, elegidos como promotores dentro de los procesos de reorganización. Este promotor, ¿qué va a hacer? Básicamente, a este promotor se le entrega toda la documentación presentada por el deudor y lo que va a hacer es actualizar y presentar el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, que básicamente, como ya les había explicado, es la relación que hay de cada una de las acreencias que el deudor tiene, en donde se establece su cuantía, su naturaleza, qué tipo de obligaciones o qué tipo de acreencia es, si es una obligación de tipo laboral, si es una obligación prendaria, si es una obligación con una garantía hipotecaria, ¿sí? Y asimismo determinar el número de votos, que como ya mencioné, por cada peso hay un voto. Entonces,
en cuanto al valor de cada creencia, se calculará el número de votos que tiene cada acreedor para participar dentro de la aprobación del acuerdo que presente el deudor. Para no adelantarnos, entonces, el promotor presenta y le da traslado a los acreedores, es decir, le pone en conocimiento de esa, pues, esa calificación y graduación a todos los acreedores para que ellos, dentro del término establecido por la ley, que son básicamente 5 días, revise su acreencia y determine si esa creencia está conforme, ¿no? En cuanto a la cuantía, en cuanto a la existencia de esa creencia. Entonces, yo como acreedor debo revisar si la creencia o la obligación que se determinó por el deudor cumple o sea, corresponde a la cuantía real que me está deudando. Sí, o bueno, cualquier, digamos, requisito que se pueda alegar, ¿no? Luego de que transcurra ese término y en vista, ¿cuál es la obligación que tiene el promotor? Cuando se ponen las objeciones, el promotor tiene la obligación de revisar con cada acreedor y si en efecto existe o no, digamos, si es procedente esa objeción presentada, y de ser el caso, pues conciliarla, ¿no? Entonces venga para acá, señor acreedor, usted me está diciendo que su verdadera deuda son 120 millones y yo acá tengo dentro de la relación de acreencias que usted aparece con una deuda de 100, vamos a revisar con el deudor. Si se llega a conciliar, perfecto. En el evento en que no llegasen a ser conciliadas la totalidad de objeciones propuestas, ya el juez del concurso dispone fecha para una audiencia que se llama la audiencia de resolución de objeciones. En esa audiencia de resolución de objeciones van los acreedores, va el deudor, va el promotor y se presentan las objeciones al juez del concurso para que el juez del concurso determine si en efecto existen, si en efecto son las cuantías que se están discutiendo o si en efecto, digamos, la naturaleza que se está, digamos, que se está poniendo en discusión, por ejemplo, si tiene o no una garantía que le permita un grado de prelación dentro del pago, pues es procedente o no. El juez en ese mismo momento, en esa misma audiencia, define, o sea, deja en firme el proyecto, define las conciliaciones y deja en firme el proyecto de graduación y calificación de créditos. Por lo cual, a partir de esa fecha, el deudor tendrá 4 meses para presentar su acuerdo de reorganización, que básicamente, como les decía, es un acuerdo de pago que presentan los acreedores y someta a votación ese acuerdo, con la exigencia de que ese acuerdo debe ser aprobado con la mitad más 1, por lo general, del número de votos de los acreedores, del número total de acreedores. Entonces, aquí se pone de presente que este trámite de organización va atado mucho a los acreedores. De alguna manera pendemos de los acreedores porque sin la aprobación de ellos, nuestro escenario es el de la liquidación judicial. Por eso es que es muy importante sentarse con los acreedores y explicarles por qué, digamos, es importante o por qué, digamos, el proceso de reorganización empresarial resulta siendo una herramienta que nos permita recuperar la empresa, conservarla y superar la crisis financiera. Entonces, a grandes rasgos, ese es este trámite. Ese periodo de los 4 meses podrá ser ampliado cumpliendo pues unos requisitos. Sin embargo, digamos, este es el trámite general que ustedes deben tener en cuenta si llegasen a tomar como opción este trámite de reorganización. Muy importante que ustedes sepan cuáles son los efectos del inicio del proceso de reorganización o qué beneficios eventualmente podrían reportarles a ustedes como empresarios someterse a un trámite de estos. Primero, hay varios temas. Cuando solicitas o cuando presentas la solicitud de reorganización empresarial al concurso, automáticamente tú quedas bloqueado o te queda prohibido la constitución de garantías, la enajenación de los bienes de la empresa, hacer pagos o arreglos con unos acreedores o hacer transacciones. ¿Y eso por qué? Porque desde ese mismo momento tiene que haber un trato igualitario a todos los acreedores. Yo no puedo decir, sí, solicito cogerme un proceso de reorganización, pero por debajo de cuerda estar ahí vendiendo bienes o haciendo arreglos con acreedores porque estás afectando el patrimonio, estás afectando la prenda
que tienen todos los acreedores para conseguir, digamos, el pago de sus obligaciones. Esa es la razón por la cual, digamos, que queda prohibido hacer ese tipo de maniobras. Y pues digamos que tiene unas implicaciones, ¿no? O sea, el hecho de que yo comience a hacer donaciones o simulaciones o ventas, arreglos por debajo de cuerda con unos acreedores, de alguna manera pone a los administradores y a esos acreedores que participen de esas transacciones, los somete de pronto a la imposición de algunas multas, ¿no? Porque pues es un acto que contraría, digamos, las disposiciones legales. Como ya les mencioné, otro de los puntos es que a partir de mi admisión yo debo publicar el aviso en donde se me admite al proceso de reorganización, no solamente en el registro mercantil, que es la Cámara de Comercio de Bogotá, sino adicionalmente en las sedes de las instalaciones principales o de las oficinas administrativas de la sociedad. Otro de los grandes beneficios de alguna manera que ofrecen el inicio de estos procesos de reorganización o la admisión a estos procesos de reorganización es que a partir de ese momento se suspenden todos los procesos coactivos o ejecutivos que estén en curso y se puede solicitar al juez del concurso que se levanten las medidas cautelares. Esto es muy importante y es aquellas empresas que ya están embargadas, tienen procesos en donde ya, digamos, están afrontando el cobro de sumas de dinero, porque con la admisión a este trámite quedan suspendidos y el juez de conocimiento deberá remitirlos al juez del concurso para que queden ahí, se defina sobre los mismos. Por lo general, digamos que los jueces del concurso tramitan el levantamiento de medidas cautelares en el evento en que esas medidas cautelares perjudiquen el giro ordinario de las actividades de la empresa, ¿no? O sea, yo no puedo seguir pagando a mis trabajadores, seguir pagando proveedores y tengo las cuentas embargadas, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes beneficios. Y quedan suspendidos estos procesos indefinidamente hasta que se apruebe el acuerdo de reorganización. Otro beneficio muy importante es que también ya no se pueden, o sea, ya la empresa no va a recibir más demandas. ¿Qué quiere decir? Que hay inadmisión de nuevas ejecuciones. Si a mí me tiene, digamos, un trabajador amenazado, venga, que yo a usted también lo voy a demandar porque usted me debe la liquidación o lo que sea. Los jueces de la República, una vez yo esté admitido al proceso de reorganización, quedan inhabilitados para admitir procesos y lo que van a hacer es ponerlos a disposición del juez del concurso, el cual no le va a dar trámite hasta que no se resuelva, ¿sí?, sobre el acuerdo de reorganización. Entonces esto es muy importante porque pues también evita que la sociedad, que la empresa deudora o que la persona natural comerciante deudora sigan siendo demandada reiteradamente por los acreedores con los que está en mora. Otro de los grandes beneficios que representa, digamos, ser admitido a un proceso de reorganización empresarial es, disculpen, la prohibición de adelantar procesos de restitución de bienes. Por ejemplo, que el banco te tenga en leasing, digamos, un camión con el que tú desarrolles tu actividad. El banco no puede decirte, no, usted entró a proceso de reorganización, qué pena, yo le termino el leasing, devuélvame el camión porque es mío, porque cuando hay un leasing, las cosas que se entregan en leasing son de titularidad o de propiedad del banco, entonces no hay posibilidad, por eso es que a veces uno ve en unos contratos en donde dice causal justa determinación del contrato, que la empresa entre en proceso de reorganización. Evidentemente es una cláusula ineficaz porque no se puede. Yo no, ni los proveedores, ni ningún acreedor puede dar por terminado un contrato por el simple hecho de que yo haya sido admitido a un proceso de reorganización. Por último, y ya lo había mencionado, que no podrá decretarse al deudor la terminación unilateral de ningún contrato. Los acreedores que tiene la compañía y que, por ejemplo, son proveedores estratégicos, ¿sí?, tienen la misma calidad de proveedores estratégicos, no pueden terminar los contratos por la llana razón de que si la empresa está en un proceso de reorganización, entonces me va a incumplir. De hecho, cuando se
una empresa es admitida a un proceso de reorganización, la condición para que este tampoco fracase es que yo congelo las obligaciones que voy a reorganización, pero tengo la obligación de continuar cumpliendo con las obligaciones que sigo adquiriendo dentro del giro ordinario de los negocios, ¿no? Lo que pasa es que ahí lo que hay es un respiro porque se congelan las obligaciones que me están perjudicando mi flujo de caja, que se me está yendo es pagando obligaciones vencidas con moras, y lo que me permite es someterlas a un acuerdo de reorganización, pero yo sigo funcionando de manera normal y debo seguir cumpliendo con las obligaciones que se presentan en el giro ordinario de mis negocios. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Voy a ser lo más sencilla posible para explicar ese tema. Ya les había mencionado que calificar y graduar créditos es básicamente coger cada obligación, determinar cuánto representa su cuantía, determinar qué naturaleza tiene esa obligación, si es una obligación de naturaleza laboral, si es una obligación con garantía, si es una obligación fiscal, para asimismo determinar cuál es la prelación legal que van a tener respecto al pago o acuerdo de pago que voy a presentar a mis acreedores. Los derechos de voto básicamente se calculan a razón de un voto por cada peso. Como ya les había mencionado, si el acreedor Bancolombia o cualquier banco es el acreedor mayoritario, pues evidentemente tendré que entrar a negociar con él para que me apruebe el acuerdo de pago, porque si tienen las mayorías, pues tendré que ponerle más atención a aquellos acreedores que tienen pues acreencias más representativas dentro de mi pasivo total, para efectos de que me aprueben el acuerdo que yo voy a someter a negociación con los acreedores. Acá hay un tema y es que los acreedores cuyas obligaciones no hayan sido relacionadas en el inventario de acreencias, ¿sí? O sea, que hayan sido desconocidas, tienen y que no hayan pues formulado oportunamente la objeción. Esto es muy importante porque hay muchos acreedores que ni se dan por enterados que la empresa se fue a un proceso de reorganización y no participan activamente en la audiencia de objeción de objeciones, de objeción de acreencias, ¿no? Entonces esto es muy importante porque si yo me quedé callado, yo no fui, yo no me di cuenta ni siquiera que mi obligación no la incorporaron, pues difícilmente va a ser tenida en cuenta dentro del proceso de reorganización. Ahora bien, estos acreedores podrán también atacar directamente por las vías legales a los administradores o revisores fiscales que de mala fe hayan omitido, digamos, el reconocimiento de esa obligación. De todas maneras, acá es muy importante mencionar lo que dicen expresamente la ley, y es que las acreencias que a sabiendas no hubieran sido relacionadas en el proyecto de reconocimiento y calificación de créditos y que no hubieran sido registradas en la contabilidad y en los estados financieros que se presentaron en el proyecto de reorganización por parte de la empresa deudora, pues como les mencioné, tendrán herramientas legales para perseguir el pago de esas obligaciones de manera solidaria contra los administradores y revisores fiscales. Por eso es muy importante el papel que juegan tanto los administradores, los contadores y los revisores fiscales, que firman los estados financieros y firman todos los documentos requeridos en la presentación de la solicitud, porque cualquier irregularidad, ¿sí? Podría ser jugar en juego, pues, en contra de ellos, ¿no? Porque podrían resultar siendo responsables de manera solidaria respecto del pago de esas obligaciones. Listo. Finalmente, y luego venció los 4 meses que le expliqué, tiene el deudor para poder buscar los votos requeridos necesarios para aprobar el acuerdo de reorganización. ¿Cuáles son las particularidades que deben saberse? Primero, que el acuerdo debe tener una aprobación de una pluralidad de acreedores. Yo no solamente puedo buscar a uno que supere de pronto la mitad más uno que inicialmente requiero para ser aprobado, sino que debo tener una pluralidad. Hay unas mayorías especiales
que no me gustaría como, pues, digamos, enredar mucho aquí en este tema. Sin embargo, digamos, hay unas mayorías especiales que se, digamos, piden cuando el pasivo, digamos, en su mayoría corresponde a obligaciones o a creencias de acreedores internos. ¿Quiénes son los acreedores internos? Los socios o accionistas de sociedades, ¿sí? Que andan prestando, inyectando capital a título de préstamo, pues ellos también se convierten no solamente en socios, sino en acreedores porque la empresa tiene un pasivo a favor de ellos. Entonces, en esos casos, en el caso particular, se evaluará si, de acuerdo a eso, pues tendrá que superar, digamos, esa mayoría simple de votos y tendrá que postularse a una mayoría especial, como por ejemplo la del 75% de los votos, para que en efecto sea aprobado el acuerdo. Dentro de los acuerdos de reorganización se está hablando de un plazo máximo de pago de obligaciones, más o menos 10 años. 10 años. Un momento, puedes contestar aquí. Adicionalmente, el acuerdo debe constar por escrito. ¿Eso qué quiere decir? Un momento, yo quiero parar acá porque no sé si se fue la comunicación. ¿Me pueden confirmar si sigo conectada con la plataforma, por favor? Sí, estamos bien. Diana, muchísimas gracias. ¿Para qué arrancar con la sesión de preguntas? Porque por Sí, tiempo sí, ya nos queda perfecto. claro que sí. Por favor, adelante con las preguntas. Deben haber muchas porque la crisis financiera no es algo en la cual, digamos, permanezcamos ajenos en el giro ordinario de nuestros negocios. Entonces, por eso este tema tan importante. Claro que sí, Diana, para que por favor, si alguna de las personas que están participando dentro de la conferencia y necesita sus servicios, porque hay varias personas que me han preguntado los datos suyos, si nos lo manda acá por el chat o si nos regala un correo electrónico donde le puedan escribir para tener sus servicios, me regala Claro su... que sí. Aquí, digamos que no sé si están todavía visualizando la presentación, estoy Ya. mostrando, digamos, mis datos, pero pues básicamente en la actualidad soy socia de la firma de abogados Skoll Tax and Legal, una firma pues que especializada, digamos, en la asesoría de empresas y de personas naturales comerciantes, digamos, una asesoría integral en temas tributarios, comerciales, laborales, ¿no? Yo manejo pues con un equipo especializado los procesos de liquidación tanto voluntaria como liquidación judicial o procesos de reorganización empresarial, que es el tema de hoy, ¿no? Entonces es muy importante que anoten mis datos. Mi correo electrónico corporativo es diana.garcia@sescolabogados.com, ¿sí? Ahí Muchísimas están gracias, Diana. Claro que claro sí. Vamos así, entonces vamos en ese momento a pasar a la sesión de preguntas, pero antes, Juan, si me permite, y cambiamos ya la plantilla para colocar en ese momento la encuesta. Antes de iniciar la sesión de preguntas, por favor, para que nos colaboren con esta encuesta, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Recuerden que para nosotros es muy importante que nos colaboren con esta encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos nuestros conferencistas. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Muchísimas gracias. Estamos esperando un momentico que suba el nivel de encuesta para que por favor las personas nos compartan su opinión con respecto a la encuesta de hoy. Estamos esperando que más personas respondan a la encuesta. Necesitamos un porcentaje más alto. Vamos a dejarlo un par de segundos mientras las personas terminan de contestar la encuesta. ¿El conferencista desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Perfecto, vamos a acaparar la encuesta y vamos en este momento ya a pasar a la sesión de preguntas. Hay muchas preguntas, la sugerencia para que nos rinda más es que voy a bajarle la manito a todos y si en este momento alguien quiere preguntar con la manito, con la flechita, por favor lo puede hacer a partir de este momento para poder abrirle la manito. El señor Fabio Álvarez. Fabio, para que por favor pinche su micrófono y poderlo activar. Fabio. Fabio, entonces vamos con Mario Garzón. Hola, Mario. Hola, ¿me Buenos días. escuchan? Sí, Perfecto, señor, Mario. con claridad. Desde que ciudad está conectado, Mario.
Desde Bogotá. Adelante. Una pregunta. En el caso que un empresario vea dificultades en su flujo de caja, ve que lo que se avecina va a ser muy complejo poder cumplir sus obligaciones, tanto financieras como la de sus proveedores, ¿puede él aplicar de una vez a la ley 1116 sin haber entrado en mora? Sí, pues digamos que hay dos escenarios, como ya expliqué, uno que es la cesación de pago en donde ya la sociedad presenta una mora, pero hay otra que es la incapacidad de pago inminente, que es ahí donde tendremos que sustentar ante el juez del concurso las circunstancias que nos acreditan que se aproxima un escenario de imposibilidad de afrontar y pagar nuestras obligaciones. Entonces, claramente sí es posible. Perfecto, vamos a abrirle el micrófono a Isabel Cristina. Isabel, buenos días. Isabel, vamos a abrirle el micrófono a Hola, buenos Isabel. días. Hola Bueno, Isabel, ¿desde qué ciudad estás conectada, Isabel? Medellín, ¿cómo estás? Bien, adelante, Isabel. Mira, me surge una inquietud con respecto al tema laboral con los empleados. Tienen 3 años para poder hacer demandas laborales. Sí, está casi a cumplirse el término de los 3 años y la empresa entra en proceso de reestructuración. ¿Qué pasa entonces con esos empleados a los que el juez normal no va a admitir la demanda? ¿Este empleado debe notificar entonces al juez natural, en este caso de supersociedades, o el empleado pierde la posibilidad de hacer la demanda? Bueno, digamos que estamos hablando de dos escenarios. Una cosa es como la caducidad o la prescripción, ¿sí? Todas las reclamaciones judiciales, por así llamarlo, tienen un término para ser, digamos, exigidas, ¿no? Si yo no me acerco a un juez para reclamar, para que se me reconozca la obligación, pues sencillamente pierdo el derecho. Entonces, en este caso, primero, no sé si, digamos, tú tienes algún tipo de cuenta de contingente en donde digas, mira, acá hay un pasivo contingente que eventualmente me pueden cobrar. Si tú entras a proceso de reorganización y nunca se notifica una demanda, no solamente una demanda, tiene que ser una sentencia, ¿sí? Que ordene el pago de unas sumas de dinero, ese pasivo no tiene por qué reconocerse dentro de la relación de acreencias que yo pretendo reorganizar en ese trámite, ¿no? Entonces, la sentencia es el título que reconoce y me ordena o me exige el pago de sumas de dinero. Si no existe esa sentencia, no existe la obligación. Gracias, nos pregunta Anabel, ¿la sanción de la información exógena se puede colocar en la reorganización? Sí, claro que sí. Digamos que se presenta como una creencia fiscal y tendrá que tener el tratamiento de prelación que está dispuesto en la ley, pero sí, es totalmente viable. A juicio, las sanciones o multas de tránsito son considerados acreencias de primera o segunda o tercera clase. Las acreencias de tránsito, importante porque digamos que no sé hasta qué punto habría que revisar si las acreencias de tránsito corresponden, digamos, al giro ordinario de la sociedad. En este momento, digamos que en las multas de tránsito, pues no he visto que se hayan incorporado ningún proceso de reorganización, pero en el evento en el que se incorpore, de acuerdo, digamos, a la interpretación que podemos dar, estarían de quintas, o sea, como últimas. No por el hecho de que sea una autoridad administrativa quien las imponga, tendría prelación. Gracias. Vamos a abrir el micrófono a Paola Muñoz. Paola, para que por favor pinche el micrófono. Hola, Paola. Paola, recuerden que solamente pinchar el micrófono si van a hablar vía micrófono. Entonces vamos en este momento a Fabio. Sí, Hola, Fabio. gracias. Hola, buen día. ¿Me ¿Cómo oyen? está? Sí, señor. Mira, a ver, la inquietud mía es con respecto a un proceso fallido, o sea, que no se llega a acuerdo, sino que se va a liquidación. ¿Qué pasa con aquellas acreencias que no alcanzan a pagarse con el patrimonio de la empresa o la persona natural? ¿Qué efectos tiene legalmente para esos acreedores el que no le hayan cubierto sus obligaciones?
A ver, esto es muy importante, es una pregunta muy buena. Si en el evento en que se adelantó el proceso de reorganización y este fue fallido y se traslada la empresa al escenario de liquidación judicial, pues básicamente el liquidador designado tendrá que levantar un inventario en donde indique cuáles son los activos y cuáles son los pasivos. Se paga con los activos. Si el activo no alcanza, pues digamos que ya no es un problema, sino pues la empresa pagará hasta el monto de sus activos. Hay un miedo muchas veces por parte de los socios cuando se dice que es que los socios terminan pagando las obligaciones de las empresas, ¿no? Esto solamente en los casos de sociedades limitadas, ¿sí? Y específicamente en acreencias laborales y fiscales donde pueden resultar siendo solidarios, ¿no? Los administradores y socios. En los demás eventos, cuando hablamos de SAS, tanto en los procesos de liquidación voluntaria como en los procesos de liquidación judicial, los pasivos se pagan exclusivamente con los activos, ¿sí? Con lo que alcancen los activos. Y esas obligaciones insolutas o que no se alcanzaron a cubrir quedan pues insolutas para siempre y no podrían volverse a exigir judicialmente. Muchísimas gracias. Vamos a, en este momento, vamos a abrir el micrófono a Trading Group. Trading, traten siempre de ingresar con su nombre. Hola, Hola, ¿con quién hablamos? Melina de la Rosa, Melina, la próxima vez entras con tu nombre para que nos salga el nombre de tu empresa. Adelante, de qué ciudad estás conectada? Barranquilla. Adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con esos procesos que se encuentran ya en curso con la DIAN en contencioso administrativo? Y yo presento una solicitud de proceso de reorganización. Se interrumpe, porque si ellos vienen en curso y no hay un fallo, se interrumpen esos procesos de la DIAN teniendo en cuenta que están ubicados como primer grado. O no, o tengo que esperar la admisión, o en qué momento. Quiero saber qué va a pasar con la DIAN Sí, en esos casos. claro que sí. Todos los procesos que estén incursos en contra del deudor, una vez se ha admitido el deudor a proceso de reorganización, esos procesos se suspenden y se ponen a disposición del juez del concurso. O sea que ya pierde la competencia el juez que lo estaba adelantando, sino que pasan a ser de competencia del juez del concurso y quedan indefinidamente suspendidos hasta que se resuelva sobre la celebración del acuerdo de reorganización. A partir del momento de la admisión. A partir del momento de la admisión. Ok, Así es. gracias. Con gusto. Perfecto, vamos a abrir el micrófono a Paola. Paola. Buenos días, Paola. Perfecto. Entonces, Hola, vamos buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Desde qué ciudad estás participando, Paola? Bogotá. Adelante. Gracias. Yo sé que cuando entran a la ley de insolvencia hay unas prioridades que son la DIAN, las nóminas. Cuando es el caso de particulares y es el monto más grande, ¿qué pasa en ese caso si entra en ley de insolvencia? ¿Alcanzan a cubrir o es preferible hacer una demanda a priori para tenerla en cuenta para el pago? Ok. Las acreencias, digamos, que no estén clasificadas como laborales, fiscales o que tengan garantía prendaria, hipotecaria, sino siempre van a corresponder al último grado de prelación, que son de quinta, ¿no? El hecho de que yo demande o inicie un proceso ejecutivo o tenga una sentencia, ¿sí? En donde se me ordena por parte del juez el pago de esas obligaciones, no le impone una prelación sobre las que ya tiene establecida la ley. Por lo tanto, digamos que estarán en el grado de prelación quinta, serán las últimas en pagar, ¿no? Y se pagarán conforme, digamos, el acuerdo de reorganización lo haya sido aprobado. Acá hay un punto muy importante y es que si son la mayoría dentro de, o sea, es la mayoría dentro de las acreencias, por lo tanto son la mayoría de votos. Entonces ahí sí digamos que ya internamente dentro de la negociación que se haga con el deudor,
tendrán que tenerse, el deudor tendrá que tener en cuenta mucho, pues digamos, a este acreedor, porque este acreedor prácticamente viene a definir si se aprueba en efecto el acuerdo de pago que él está proponiendo o si se da proceso de liquidación. Entonces ahí hay mucho poder que se puede manejar al interior de un proceso y se pueden obtener ciertos beneficios, pero eso se da en el caso concreto y en el manejo que le vaya a dar el deudor a ese acreedor prácticamente estratégico o definitivo para que la empresa pues pueda pues aprobar ese acuerdo de reorganización. Gracias. Vamos a abrir el micrófono a Noel Ortiz. Noel, buenos días. Noel, muchísimas gracias. Buenos días. Adelante, puede hacer su pregunta. Noel. Bueno, entonces vamos a abrirle el micrófono a Hernando Rubio. Hernando, muy buenos días. Buenos días. ¿Desde qué ciudad se está conectando, Hernando? De Bogotá. Adelante. Hola. Adelante. Buenas tardes, adelante. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, señor, claramente. Gracias, muy amable. ¿Cuánto tiempo después de haber sido aceptada la empresa deudora en proceso de reorganización pueden comenzar a implementar los pagos a los proveedores o deudores que tengan? A partir de la firma del acuerdo. Por eso es que estos procesos resultan siendo muy beneficiosos para quien se acoge a ellos, porque desde la presentación de la solicitud, casi que congelas ese pasivo que tienes ahí acumulado de que vas a someter a ese acuerdo, que vas a reorganizar a través de ese acuerdo, y queda indefinidamente congelado hasta la fecha en que se apruebe el acuerdo definitivo, que es el que se obtiene con los votos, ¿sí?, de los acreedores, obteniendo la mayoría, la mitad más uno, pues generalmente. Entonces, queda ese respiro, te lo da, digamos, la ley, ¿no? Que es el tiempo que primero, digamos, dura el trámite para llegar al acuerdo de reorganización y una vez, digamos, de acuerdo a las condiciones. Mira, en la práctica hemos visto que nosotros proponemos dentro de los acuerdos que hayan periodos de gracia para iniciar a pagar, entonces que se haga, digamos, a un pago a 10 años. Entonces todo eso le permite al deudor, a la empresa que está en crisis, pues respirar, tener un flujo de caja y normalizar su situación financiera. Entonces, los pagos a los acreedores que participan dentro de ese proceso de reorganización, pues digamos se harán conforme las condiciones y plazos pactados dentro del acuerdo de reorganización. Ahora, eso no quiere decir que yo como empresa indefinidamente ya no pague, yo simplemente someto al término de pago las obligaciones o las acreencias que yo metí en esa bolsa, pero yo como empresa sigo desarrollando una actividad económica y dentro de ese término yo no puedo seguir incumpliendo, o sea, yo no puedo generar nuevos incumplimientos o nuevas moras dentro del giro ordinario de los negocios, ¿no? Dentro del giro ordinario de la empresa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hernando. Entonces vamos a abrirle el micrófono a David, por favor. David, buenos días. David, bueno, perfecto. ¿Me escuchan? Hola, perfecto, David. Claro que sí, David. ¿Desde qué ciudad está conectado, David? Santiago de Cali. Adelante. Bueno, mi pregunta es, cuando se congelan los pasivos, ¿los intereses de mora siguen corriendo? ¿O también se congelan los intereses? Desafortunadamente, Diana se quedó sin conexión. Creo que fue a punto, porque ya son las 12, ya se desconectó, pero recuerde que ahí le quedan los datos de ella para que por favor le haga la pregunta. Ah, bueno, regresó. Hola, Diana. ¿Diana? No, Quedó sin sonido. exacto, pero no se preocupe que ella dejó los datos ahí para que le... Hola, Diana. Ahora sí. Ahora ¿Sí? sigo con ustedes, qué pena Bueno, con ustedes. Tranquilo, Diana. Entonces, si quiere, David, por favor, la última pregunta para que le sea contestada a David. Claro que sí. Bueno, Diana, cuando se congelan los pasivos, ¿también se congelan los intereses o siguen corriendo los intereses que vayan derogándose pues, de la obligación que se tiene?
Bueno, este ha sido un sujeto de gran discusión por parte de la superintendencia. Se congela todo, se congela la obligación completa, ¿no? Junto con los intereses y moras, ¿no? Sin embargo, digamos, al final del acuerdo se determinará de si se reconocen, de acuerdo a lo que se negocie, ¿sí? Dentro del acuerdo de reorganización con los acreedores, se determinará si se condonan los intereses, si se paga una parte de los intereses. Todo eso hace parte de lo que se hace dentro del periodo de negociación de ese acuerdo, ¿sí? En algunos casos se han condonado intereses, en otros casos, digamos, se reconoce, digamos, montos más inferiores a los que se causaron hasta la fecha en que se admitió, digamos, al deudor, ¿sí? Entonces, eso depende mucho del caso concreto y de la dinámica que se desarrolle, ¿sí? En cada uno de los casos, en cada una de las negociaciones que se hagan con los acreedores. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Sí, Hanna, lamentablemente en este momento ya no podemos atender más preguntas, pero ya les quedó los datos a las personas por si requieren de tus servicios. Diana, muchísimas gracias por compartir este gran conocimiento y hasta una próxima oportunidad. Voy a cerrar. Bueno, muchísimas gracias a ti, a Latin Pymes, a Unipymes, por ofrecer esta oportunidad. Bueno, a ustedes, señoras y señores, recuerden que todos los miércoles tenemos una cita a las 11 de la mañana, de 11 a 12, con diferentes expertos en diferentes temas. Que tengan, en nombre de la Fundación Unipymes y Latin Pymes, les deseamos que tengan una feliz mañana. Muchas gracias.